Hola, les damos un cordial saludo a estos estudios bíblicos cristianos. Gracias por estar con nosotros, hermanos y amigos en Cristo. Les bendecimos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Como ustedes saben, estamos estudiando los libros de los Salmos. Estamos estudiando el libro número 2, que se conoce como Sefer Sheni. Y vamos a estudiar el Salmo número 53, que se conoce con las letras en hebreo Nun Gimel. El Salmo 53 contiene 9 versículos bíblicos y lo vamos a abordar en 4 breves temáticas. Para quienes no me conocen, mi nombre es Luis Enrique Gutiérrez, soy su hermano en Cristo, estoy a sus órdenes. Antes de iniciar con los puntos del Salmo, me gustaría, por favor, que me acompañe a hacer una breve oración. Gracias, Padre Celestial bendito. Gracias porque tú eres el fuerte, el misericordioso, porque tú eres el que nos lleva, el que nos protege, el que pone su mano de poder por nosotros. Te pido, Padre Celestial, que nunca nos dejes, que siempre estés con nosotros, que guíes nuestros pensamientos, nuestras acciones, nuestras motivaciones y que nos ayudes a resistir las tentaciones. Te pido, Padre Celestial, en esta lucha tan fuerte que tenemos que enfrentar en estos tiempos modernos, que siempre mantengas nuestro corazón limpio, Padre Celestial. Te pido por cada uno de los que van a estudiar, para que les pongas fuerza, motivación, energía, pero especialmente entendimiento y sabiduría para llevar tu palabra a todos los que la necesitan. Gracias, Señor, porque yo sé que tú estás actuando en cada uno de ellos, porque los estás haciendo crecer en denuedo, en fortaleza, pero especialmente en temor a ti, Señor. Ayúdanos, Padre Celestial, a crecer en justicia, misericordia y en estar siempre alabando tu nombre, porque tú nos creaste para eso, para alabar tu gloria, para alabar tu honra, Señor, para alabar tu nombre. Bendice las actividades que se van a realizar en este salmo, Señor. Ayúdanos a llevar los conceptos correspondientes. Usa mi boca de la manera más adecuada para que pueda servirte a ti, Señor, dando los conceptos y los conceptos que puedan servir para que sean de consejo para nosotros en este momento difícil que estamos pasando de nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, a combatir la maldad, pero especialmente a compartir tu palabra. Te lo pido en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén y amén. Permítame iniciar con una introducción. El Salmo 53 es un lamento y amonestación en contra del deterioro moral de la sociedad. El punto central es la propaganda basada en la premisa de que Dios no existe o Dios no castiga. Con ello se intenta anular las leyes divinas y las leyes celestiales y consecuentemente la respectiva anulación o negación del juicio final de Dios. Si no hay juicio final, si Dios no existe, entonces no puede haber castigo. Con esta certeza se tiene la libertad de pecar, de hacer cualquier cosa que atente contra los valores personales y espirituales sin importar cuidar los intereses del prójimo. Este tipo de personas piensa que tienen una inmunidad espiritual y que nunca enfrentarán la justicia celestial. Usted y yo sabemos que habrá un trono blanco y que si no nos encontramos en el libro de la vida, entonces tendremos que enfrentar un castigo eterno en el lago de fuego y azufre. Por otro lado, el Salmo 53 es casi idéntico al Salmo 14. En ambos salmos se habla directamente del ateísmo. Ambos son considerados salmos de sabiduría. Los versículos son muy similares y la intención del mensaje es el mismo. Las diferencias que se encuentran entre Salmo 14 y 53 son 4, básicamente. Las mencionamos. Número 1. En el encabezado del Salmo 53 aparece la palabra Mahalat y la palabra Masquil, que no aparecen en el Salmo 14. Número 2. El Salmo 14 contiene 7 versículos, mientras que el Salmo 53 contiene 6 versículos. Número 3. Ambos salmos utilizan 7 veces la palabra Dios. En el Salmo 14 utiliza la palabra Jehová 4 veces y 3 veces la palabra Elohim para citar el nombre de Dios.
mientras que el Salmo 53 utiliza la palabra Elohim, Dios Todopoderoso, todo el tiempo, o es decir, en las 7 veces. 4. El versículo 5 tiene las diferencias más grandes. En el Salmo 14 se habla de la reacción de los necios y del apoyo de Dios a los justos, mientras que en el 53 se enfatiza el juicio de Dios a los necios, a los malvados, representándolos en enfermedad, desecho y muerte. Te invitaría a revisar la información que está en el Salmo 14 cuando tengas algún tiempo. Vamos a pasar entonces a los aspectos generales del Salmo. Si gustas acompañarme a ellos, el primero va a ser el autor y el autor es David. El segundo es la fecha. La fecha no está determinada. Se considera que el Salmo 53 es sobrescrito. Si no es sobrescrito, entonces se procesa una fecha aproximada de 1064 antes de Jesucristo. El salmo o el tipo de salmo es un masquil, es decir, una enseñanza, lección o aprendizaje. Y ya lo hemos dicho en otras ocasiones, también puede ser una oda didáctica o una enseñanza didáctica por medio de canción. El participante es el director sinfónico y hoy sí vamos a tener vocabulario también. La palabra que se destaca en el título es mahalat, que significa por lo menos o tiene por lo menos 4 significados o sentidos. Número 1, un tipo de instrumento musical para entonar canciones tristes propias de un enfermo. 2, la palabra directamente significa enfermedad o lamentación. 3, una canción o melodía triste. 4, un tipo de flauta para interpretar música. Siendo un masquil y uniendo el sentido de la palabra mahalat, el tema principal a aprender en el Salmo 53 es qué tipo de enfermedad está hablando el salmista que lleva a la tristeza o a la lamentación. De entrada podría especularse de una enfermedad de la mente como la depresión o la ansiedad. Sin embargo, el salmista también puede estar refiriéndose a un enfermo del alma con tendencia a amar sus transgresiones o pecados y con un triste final de destrucción de su alma para toda la eternidad. Vamos a ver entonces ahora las temáticas. El Salmo 53 contiene 9 versículos bíblicos, como lo habíamos dicho, y lo vamos a dividir en 4 temas. Número 1, nadie hace el bien. Número 2, la humanidad corrupta. Número 3, Dios destruye al necio. Y número 4, la salvación de Israel. Permítame ilustrar el Salmo 53 en forma general con una historia que se encuentra en los libros históricos judíos. Tito Vespasiano, conocido como el Perverso, blasfemó abiertamente en contra del Dios de Israel y negó su existencia. Para comprobar su teoría y la inoperancia del Dios de Israel, tomó una prostituta de la mano y la metió en el lugar santísimo del templo. Extendió los rayos de la Torá y sobre ellos cometió su pecado. Después rasgó las cortinas del templo e hizo una especie de bolsa y se llevó las vasijas del santuario. Con ello salió vivo demostrando la no existencia de Dios. Acto seguido, Tito llevó las vasijas del santuario con todos sus tesoros a su barco. Inmediatamente que entró a la embarcación, él y su tribulación, llegó una gran ola, hundió el barco y los ahogó a todos. Podemos aprender inmediatamente que Dios arregla los asuntos con los impíos fuera de sus santuarios utilizando sus ejércitos naturales. Y esto incluso lo podemos ver también en el libro de Apocalipsis. Pasemos entonces a explicar el tema número 1. Nadie hace el bien. Y vamos a leer el Salmo 53, versículo 1, desde la introducción. Al músico principal sobre Mahalat, masquil de David. Dice el necio en su corazón, no hay Dios.
Se han corrompido e hicieron abominable maldad. No hay quien haga el bien. El versículo 1 destaca las enfermedades virales del alma. Número 1, la negación de Dios. Número 2, el endurecimiento del corazón. Y número 3, el incremento de la maldad. Esta enfermedad es altamente contagiosa y transmitida rápidamente a los corazones de algunos seres humanos que tienen un sistema espiritual con defensas muy bajas o de hecho con desconocimiento total del Evangelio. Esto lleva a una batalla con dos grandes pérdidas. Número 1, la maldad estará ganando terreno y llevará a la destrucción de las civilizaciones y finalmente a la ruina de la vida espiritual en su totalidad de cada uno de los seres humanos que estarán peleando de su lado. 2, ante la imposibilidad de reducir la maldad, el guerrero espiritual, el Hijo de Dios, tendrá grandes batallas con aparentes pérdidas, y la fe se cubrirá de nieve, y el corazón se abatirá. Su mente estará llena de incertidumbre, y su amor por el prójimo se congelará. Sin embargo, la palabra de Dios dice que ante toda esta situación personal y colectiva, debemos de preservar hasta el final, creyendo en nuestro Señor Jesús. Estos dos eventos marcarán el eclipse total de la humanidad. Ahora estarán juntos los ingredientes necesarios para la destrucción de la humanidad. Uno, el incremento de la maldad y dos, el enfriamiento del amor por los demás. Aunque suene triste, la destrucción del hombre es un hecho esperado bíblicamente y poco vamos a poder hacer al respecto. Por eso, Pedro nos da un gran consejo de continuar en la batalla personal, alejándonos de lo que les agrada a los no creyentes. Leamos el consejo de Pedro. Primera de Pedro 4, versículos 3 al 6. Basta ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agradaba a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominación y abominables idolatrías. A estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajen, pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Y deberíamos de señalar esta parte, ellos darán cuenta. Porque por eso también ha sido predicado el Evangelio a los muertos, para que sean juzgados en carne, según los hombres, pero vivan en espíritu según Dios. Consecuentemente, el creyente tiene la plena seguridad que Dios vendrá a traer un juicio a todos. En fe, entonces, tenemos la esperanza que este periodo de oscuridad traerá el comienzo de la luz, porque Jesucristo se presentará en la escena y se encargará de resucitar a los creyentes, atender a sus heridos, secar las lágrimas de los caídos y afligidos, ayudar a los enfermos y destruir la maldad. Suena fuerte, pero muchos creyentes serán testigos de estos lamentables acontecimientos. Vamos al tema número 2. La humanidad es corrupta. Salmo 53, versículos del 2 al 4. Dios desde los cielos miró sobre los hijos de los hombres para ver si había alguno entendido, que buscara a Dios. Cada uno se había vuelto atrás, todos se habían corrompido. No hay quien haga lo bueno, no hay ni aún uno. No tienen conocimiento todos los que hacen iniquidad, que devoran a mi pueblo como si comiesen pan y Dios no invocan. Aunque Dios está infinitamente elevado, examina con detalle la conducta humana. El salmista nos explica qué es lo que está viendo Dios. Para entender con mayor precisión, permítame leer el versículo en la traducción de Shem Tov en el español. Y dice así: todos son escoria, juntos se contagiaron. No hay quien haga el bien, no hay ni siquiera uno. La palabra en hebreo suk es suavemente traducido al español como corrompido, que literalmente se entiende como podrido o putrefacto.
La traducción hebrea agrega estos calificativos escoria, es decir, un desecho podrido. Esto simboliza que ninguno de los que están en este nivel de creencias pueden regresar literalmente, puesto que se han convertido en desecho o en basura. En dichos populares se dice que una manzana podrida echa a perder el resto. Esto es lo que está viendo Dios, una generación putrefacta con un poder de devorar a todos los que están a su alrededor. Una situación similar fue citada en el libro de Génesis, capítulo 6, versículos del 11 al 13, y dice de la siguiente manera: Y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios a la tierra, y aquí que estaba corrompida, porque toda la carne había corrompido su camino sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé: He decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos. He aquí que yo los destruiré con la tierra. El lamento general es que las personas no tengan sabiduría, reverencia y temor a Dios para poder corregir sus caminos. De aquí podemos aprender que sin la guía de Dios no se hace nada bueno y no se practica el bien. Todos los anteriores argumentos deberían de estremecer nuestros corazones, especialmente cuando se remarca la frase: no hay quien haga lo bueno, no hay ni aún uno. En palabras sencillas, no hay un solo justo. Esto me lleva a recordar la escena en el cielo cuando Juan es testigo de ver los libros y los sellos y el ángel de preguntar a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? La respuesta fue: no se encontró tampoco a nadie. Leamos cómo lo relata Juan. Vamos a Apocalipsis, capítulo 5, versículos 3 al 5. Y ninguno, ni en el cielo ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podría abrir el libro, ni aún mirarlo. Y lloraba yo mucho, porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, y de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo: no llores. He aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar los 7 sellos. Si unimos ambas informaciones, la corrupción humana no va a parar y cada día iremos de mal en peor. Sin embargo, tanto en la tierra como en el cielo, tenemos a Jesús, quien sí es justo y hace lo bueno y tiene la autoridad para desatar los sellos. La corrupción humana tiene remedio cuando creemos y seguimos los pasos de Jesucristo. No tiene remedio cuando nuestro corazón se corrompe pensando que no existe Dios. Vamos al tema número 3. Dios destruye al necio, y en otras palabras tendríamos que decirlo: Dios desecha al necio. Salmo 53, versículo 5 dice: allí se sobresaltaron de pavor donde no había miedo, porque Dios ha esparcido los huesos del que puso asedio contra ti. Los avergonzaste porque Dios los desechó. Y aquí está la palabra: porque Dios los desechó. Existen muchos teólogos que dicen que Dios no desecha, pero existen varios salmos que hablan que el malvado es desechado. Así que Dios sí desecha. Algunos exégetas consideran que este versículo revela una pelea militar en la cual el pánico del enemigo afloró y su valentía se convirtió en cobardía al ver la cantidad de muertos y especialmente los huesos esparcidos. Y el pueblo de Israel fue testigo de la intervención divina con mano de poder a favor de ellos. Con este evento es celebrada la victoria y se considera que el Salmo 14 fue reescrito para adoptarlo o adaptarlo en un lugar distinto del Salterio. Tomando esto como antecedente, entonces puede deducirse que el ateo fue destruido bajo la mano poderosa de Dios después de haberse emitido un juicio celestial. Spurgeon dice: de la misma manera que negar la existencia del fuego no evita que un hombre se queme,
Así, el negar la existencia de Dios no evita que el juez de todo el universo destruya al rebelde que destruye o no obedece sus leyes. Con esto queda confirmado el principio bíblico en el Salterio. Dios destruirá al necio y restaurará al justo. Pueden destacarse en este versículo las expresiones de pánico que aparecen en el rebelde ateo. Leamos la traducción de la Nueva Versión de las Américas, que traduce con mayor exactitud. Donde antes no había terror, allí tiemblan de espanto, porque Dios esparció los huesos del que acampaba contra ti. Tú los avergonzaste porque Dios los había rechazado. Ante la actitud de los rebeldes, orgullosos, la intervención divina hace temblar de pánico y los lleva a la destrucción total. Podemos encontrar un ejemplo en el tiempo de Eliseo, cuando estaba sitiada la ciudad de Dios y los liberó con mano de poder, y los primeros testigos fueron los leprosos. Acompáñenme a Segunda de Reyes 7, versículos 5 al 7. Se levantaron pues al anochecer para ir al campamento de los sirios, y llegando a la entrada del campamento de los sirios, no había allí nadie, porque Jehová había hecho que el campamento de los sirios se oyese estruendo de carros, ruido de caballos y estrépito de gran ejército. Y se dirigieron unos a otros. He aquí, el rey de Israel ha tomado a sueldo contra nosotros a los reyes de los heteos y a los reyes de los egipcios, para que venga contra nosotros. Y así se levantaron y huyeron al anochecer, abandonando sus tiendas, sus caballos, sus asnos y el campamento como estaba, y habían huido para salvar sus vidas. Esto es una victoria total. Dios venció al incrédulo y puso a sus enemigos a sus pies. Un dato final es que muchos creen que las diversas victorias podrían ser el triunfo de Josafat, citado en 2 de Crónicas, capítulo 20, del versículo 22 al 24, o la destrucción del ejército de Sennacherib, citado en Isaías 37, versículo 36, o alguna otra victoria más. Con ello debaten que el Salmo pudiera ser sobrescrito y pertenecer a una época diferente a la que vivió David. Vamos al tema número 4, la salvación de Israel. Salmo 53, versículo 6 dice: Oh, si saliera de Sión la salvación de Israel, cuando Dios hiciere volver a la cautividad a su pueblo, se gozará Jacob y se alegrará Israel. El salmista siempre manifiesta una fe profunda y siempre sabe que Dios le escucha y le contestará. La palabra de Dios nos dice en Isaías 12, versículo 6, regocíjate y canta, oh moradora de Sión, porque grande es en medio de ti el Santo de Israel. Aquí podemos ver cómo se encuentra el pueblo en la dimensión de la misericordia de Dios. Sin embargo, Dios tiene que juzgar con justicia para que su juicio sea completo. Hasta el momento, el juicio final puede haber una alegría completa para el creyente cuando el pueblo de Dios celebre la salvación de la redención total. Vamos a pasar a las preguntas. Pregunta número 1. ¿Considera que Dios castiga o aplica justicia? Explique. Número 2. ¿El pecado es una enfermedad para el alma? Número 3. ¿Cuáles son los retos que tiene un guerrero espiritual en esta época? Número 4. ¿Dios da alguna opción para que no se dé la destrucción de la humanidad? Número 5. ¿Dios desecha a los seres humanos? Número 6. ¿Qué actitudes y creencias acerca de la vida humana y acerca de Dios considera usted que son propios de los necios o de los insensatos? 7. ¿Cómo podemos evitar vivir como necios? Y número 8. ¿Cuál es su oración después de leer estos salmos? Le agradezco mucho que nos haya acompañado durante este salmo. Gracias por estar con nosotros. Le bendecimos y esperamos que tenga una bonita semana con muchas bendiciones de lo alto y que todos los días esté pidiendo que Dios le dé una bendición nueva.
que la misericordia de Dios siempre le esté atrayendo y le proteja, y que los argumentos que utilicen los ateos o los incrédulos no le llamen la atención, sino que siga afirmando la palabra de Dios en su corazón y siempre esté libre de la posibilidad de ser alcanzado por este tipo de teorías o de este tipo de especulaciones. Esta es mi oración para usted, que Dios le proteja de cualquier falso conocimiento y que nadie le engañe. Gracias por estar nuevamente. Si todo sale correcto, le esperamos entonces en el Salmo número 54.